Lo que es peor, el hecho de que un gran grupo de inmigrantes somalíes en Minnesota estafaron al gobierno federal por miles de millones de dólares destinados a alimentar a los niños, con parte de ese dinero posiblemente yendo a un grupo terrorista islamista. O el hecho de que el presidente Donald Trump, con el apoyo del vicepresidente James David Vance, dijo algo despectivo sobre esas personas. En un momento en que Occidente, Estados Unidos, Israel y el pueblo judío enfrentan una amenaza creciente del terrorismo islamista, las clases liberales parlanchinas creen que el problema es que algunos notamos esa amenaza y a sus defensores y simpatizantes estadounidenses. A continuación, en Think Twice, profundizaremos en la naturaleza de esa amenaza, con el experto en seguridad nacional Frank Gaffney. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hoy les traemos una charla relevante con el analista de seguridad nacional Frank Gaffney sobre la amenaza del Islam radical. Pero antes de comenzar el programa de hoy, quiero recordarles, como siempre, que además de Think Twice, Jonathan Tobin tiene un podcast diario donde comparto más noticias y análisis sobre los temas más importantes de hoy. Pueden encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en JNS Televisión, donde sea que escuchen sus podcasts. Y ahora vamos al programa de hoy. Durante años, las élites parlanchinas han sermoneado y el sistema educativo ha adoctrinado a los estadounidenses para pensar que el verdadero problema en el mundo es el racismo estadounidense, no las amenazas del islamismo radical, terroristas extranjeros, cárteles de droga y el régimen comunista chino hostil. Por eso muchos se sorprenden de que la administración de Trump defienda la soberanía de Estados Unidos, ya sea en inmigración ilegal, cárteles de la droga o terroristas islamistas. Para algunos en los medios liberales, el verdadero problema es un presidente que habla duramente sobre las personas detrás de esas amenazas, no la amenaza en sí. Y eso no es solo la fuente de controversias inútiles que dominan los ciclos mediáticos, sino también una renuencia por parte de quienes tienen la tarea, encomendada por los estadounidenses, de defender sus fronteras y sus vidas. Pero quizá ha llegado el momento de hablar con la verdad sobre la naturaleza de esas amenazas, de una manera que tal vez sea políticamente incorrecta, pero que sigue siendo necesaria para unir al país detrás de políticas que rechacen la idea de que el verdadero problema en el mundo es Estados Unidos o incluso Israel, y en su lugar, empezar a enfocarse en los enemigos de Occidente. Una persona que ha estado haciendo eso durante los últimos 40 años es el experto en seguridad nacional Frank Gaffney, y nos complace y honra tenerlo con nosotros. Hoy, Frank Gaffney es el presidente del Instituto para el Futuro Americano. Conduce Asegurando América en Real America Voice Network y es autor del comentario diario en audio y video El Minuto de la Libertad Segura. Él es vicepresidente del Comité sobre el Peligro Actual de China y es cofundador de la Coalición por la Soberanía. En el gobierno de Reagan fue subsecretario de Defensa para Política de Seguridad Internacional, tras 4 años como subsecretario adjunto de Defensa para Fuerzas Nucleares y Control de Armamentos. Fundó y dirigió 37 años el Centro para la Política de Seguridad antes de crear el Instituto para el Futuro Americano. FRANK Gaffney, bienvenido a Piensa Dos Veces. Gracias por invitarme, Jonathan. Es un gusto estar contigo, señor. Es un placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Quiero empezar preguntándote sobre la noticia que ha dominado muchos titulares en la última semana, sobre el miembro de la Guardia Nacional que fue asesinado por un refugiado afgano. Eso ha generado, creo yo, en la mente de algunos de nosotros, preguntas realmente serias sobre la política de refugiados y sobre la amenaza que representa recibir personas de países islamistas. ¿Es esto más que un asesinato trágico en una ciudad ya afectada por la violencia? ¿O hay algo más sucediendo aquí a lo que deberíamos estar prestando atención? Es una pregunta muy importante, Jonathan. Me alegra mucho que me des la oportunidad de abordarla con un poco de detalle. Creo que la respuesta se remonta a la época del 11 de septiembre, quizá antes, pero sin duda en ese momento, tras ese acto de yihad, hubo una operación de influencia muy concertada y creo que muy exitosa, dirigida contra George W. Bush y su administración por parte de la Hermandad Musulmana,
el propósito de la cual era ocultar la verdadera naturaleza del impulso detrás del ataque. Es decir, la Sharia, el código operativo, por así decirlo, del Islam autoritario que ordena a sus seguidores participar en la yihad, la violenta cuando sea posible, la sigilosa cuando sea necesario, con el propósito de la conquista. Lograr el triunfo del Islam y la Sharia a nivel global. Y al desalentar a la administración Bush de entender que eso es a lo que nos enfrentamos, desviándola hacia el terrorismo y finalmente, bajo la administración de Obama, hacia el extremismo violento, se volvió cada vez más difícil, especialmente para la comunidad de seguridad nacional, realmente comprender la naturaleza del enemigo y mucho menos hacer cosas efectivas para contrarrestarlo. Así que no es de sorprender que, por ejemplo, le pareciera una buena idea al gobierno de Biden después de que entregó Afganistán a los talibanes. Traer a 70,000, tal vez 10,000, en su mayoría hombres jóvenes no acompañados, casi todos los cuales creo que en realidad trabajaban para los talibanes, no con nosotros contra ellos, a este país, alojarlos en bases militares y luego básicamente dejarlos ir al corazón de Estados Unidos a su propia discreción y en el momento que quisieran. Y sabes, de repente estamos reflexionando sobre esta idea de que, bueno, tal vez ese tipo, este miembro de las fuerzas especiales afganas que sí trabajó con nuestro ejército y aparentemente, ya sabes, no estaba feliz aquí y se volvió, según nos dice Cristina, cada vez más radical durante su tiempo aquí, creo yo, nuevamente, gracias al trabajo de la Hermandad Musulmana. De repente teníamos a un tipo que no solo era una persona muy peligrosa por sí mismo, pero, creo yo, casi con certeza es un síntoma de un problema mucho más grande que, afortunadamente hasta ahora, no se ha manifestado por completo, pero que aún podría hacerlo. Y eso es que no solo tenemos a esos afganos que fueron traídos legalmente, tenemos, solo Dios sabe, probablemente más de 1,000,000, supongo, yihadistas que cruzaron las fronteras abiertas de Joe Biden y luego un número bastante considerable, además, que han sido cultivados y radicalizados y convertidos en yihadistas adherentes a la Sharia. Locales, por así decirlo. Así que esas son las cosas con las que tenemos que enfrentarnos como resultado de este duro llamado de atención. Creo que sí, pero no estoy seguro de que ya hayamos llegado a ese punto. Más nos vale, porque en los próximos 23 días, más o menos, el presidente de los Estados Unidos le ha pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que preparen un informe sobre si se debe designar a la Hermandad Musulmana o a cualquiera de sus capítulos y subdivisiones, como lo expresó el presidente en una orden ejecutiva, como lo que son organizaciones terroristas extranjeras y de hecho como también agregó el gobernador Greg Abbott de Texas, organizaciones criminales transnacionales. Y rezo para que el presidente reciba buenos consejos de sus principales miembros del gabinete y que acepte ese consejo. Y veremos por fin una corrección al tipo de, fracaso catastrófico como lo ha llamado mi amigo Steve Cogman, que vimos después del 11 de septiembre. Sí, creo que es importante recordar, ya sabes, para aquellos de nosotros que sí recordamos, la gente tiene una memoria muy corta, que no solo en los días y semanas tras el 11 de septiembre, sino durante los años. Y el presidente Bush, creo, en muchos sentidos, ya sabes, razones muy comprensivas, entendíamos que esto era bien intencionado, donde él seguía diciéndole al país el Islam es una religión de paz, porque él no quería que hubiera una reacción masiva de prejuicio contra los musulmanes en este país.
que no tenían nada que ver con el terrorismo, y eso es justo. Nadie debe ser culpado, excepto las personas que son culpables. Y ciertamente no queremos fomentar el prejuicio religioso ni el prejuicio étnico, pero eso llevó a este impulso de etiquetar cualquier cosa que note lo que sucede dentro del mundo musulmán con islamismo, la amenaza que proviene de ahí, ya sea extranjera o nacional, como si de alguna manera fuera algo perjudicial, que no se te permite decir esto, definitivamente no se te permite decirlo. Sabes, en el gobierno, sabes, en el trabajo gubernamental y de hecho especialmente también en los medios de comunicación, porque entonces se etiqueta como islamofobia, ¿no? Algo, ya sabes, un término que ya sabes, un insulto que te han lanzado a ti y a mí. Pero, ¿qué es la islamofobia en términos reales hoy en día? ¿A qué se refieren realmente cuando mencionan esa palabra? Bueno, se trata de suprimir lo que realmente deberíamos estar hablando. Y déjame regresar a tu punto inicial, porque creo que es realmente vital que entendamos esto correctamente. Jonathan, si estás tratando con personas que siguen una ideología que los obliga a participar en la conquista, la yihad violenta o un tipo de yihad más subversiva y sigilosa, por lo mismo, no vas a decir que todas las personas que profesan la fe musulmana son seguidores de esa ideología, a menos que realmente lo sean. Simplemente estoy señalando, como sabes, que esa es la versión de la fe de las autoridades. Esa es la verdadera fe. Como nos dicen instituciones como la Universidad de Al-Azhar y otros que la promueven. Un libro llamado La confianza del viajero, que es un tomo voluminoso que describe qué es la Sharia y qué exige. Y tienen un término en el Islam autoritativo y en la Sharia, en la confianza del viajero y así sucesivamente. Para las personas que no abrazan esa ideología, lo que muchos de nosotros llamaríamos buenos musulmanes, ellos los llaman malos musulmanes. De hecho, los llaman apóstatas. Y es un delito capital bajo el Islam, bajo la Sharia, desviarse de la fe de esa manera. Así que simplemente estoy diciendo que cuando preguntas ¿qué es la islamofobia? En primer lugar, es un epíteto que se usa para vilipendiar y silenciar, o al menos marginar, a las personas que están dispuestas a ver claramente la naturaleza del problema que enfrentamos. No de todos los musulmanes, sí, pero de todos los musulmanes que adoptan esa versión autoritaria de la fe, sin duda, y quienes, bajo sus auspicios, si así lo sintieran, matarían a los apóstatas en su comunidad que se están desviando. También nos matarían, porque eso también es parte de la doctrina de la Sharia, la conquista sobre los no creyentes, la conquista sobre los infieles. Y señalarlo no es un miedo irracional, que es lo que es una fobia. Clínicamente, es una respuesta muy realista y apropiada ante la naturaleza aterradora de esta ideología tóxica. Así que simplemente diría, en respuesta a un crítico que sugiere que no debemos decir este tipo de cosas, si no decimos este tipo de cosas. Bueno, para ser más preciso, significa que cuando te dicen, si ves algo, di algo, en realidad no te permiten saber lo que estás viendo. Y por lo tanto, es poco probable que digas algo al respecto. Porque, ¿qué vas a decir si no lo ves? ¿O al menos no entiendes lo que estás viendo? A-A-R-O-N, sí. Creo que la islamofobia, que ahora suele ir acompañada del antisemitismo, se considera algo malo. Ahora, por supuesto, el prejuicio religioso es algo malo, pero casi todo lo que ahora se etiqueta como islamofobia es simplemente gente notando el apoyo al islamismo dentro de la comunidad musulmana y, de hecho, el antisemitismo dentro de la comunidad musulmana. También hay mucho de eso. Y eso básicamente es una forma de callar a todos, no tiene nada que ver con prejuicios, se trata de no notar algo. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta sobre otra cosa que hemos estado discutiendo, que fue un escándalo en Minnesota. ¿Qué está en juego en la cuestión del cómo
Un gran número de inmigrantes somalíes que estaban estafando al gobierno y, de hecho, tal vez desviando parte de los miles de millones que le quitaron al gobierno a un grupo terrorista. Y aún así, esto solo se considera un escándalo local. Y de hecho, hubo más indignación en los medios liberales convencionales por los comentarios del presidente Trump sobre estos estafadores que, ya sabes, fueron bastante duros que por la indignación sobre el crimen real. ¿No representa esto exactamente a lo que nos enfrentamos al lidiar con esta amenaza? Sí creo que es con lo que estamos lidiando, si es que realmente estamos lidiando con ello, si no estamos lidiando con ello. O mejor dicho, si intentamos fingir que no es una amenaza, invitamos a mucho más de ello. Hay algo en la naturaleza de los yihadistas en particular, pero creo que se trata principalmente de los totalitarios en general, y no te equivoques al respecto. La Sharia es una ideología totalitaria, y sus seguidores buscan reemplazar nuestra Constitución y la República basada en ella con una forma totalitaria de gobierno teocrático. Pero aquí está el punto clave: cuando ellos buscan inducirnos a someternos, que es por supuesto el significado literal de la palabra Islam, como sabes, sumisión. Ellos están decididos a asegurarse de que no solo les permitamos salirse con la suya, literalmente cometer asesinatos donde sea posible, pero ellos reconocen en su doctrina, en su ideología, que eso es la luz verde para redoblar sus esfuerzos. Cuando lo hacemos es lo más alejado de una respuesta sensata ante un comportamiento que, bueno, ya es bastante malo. Si solo se trata de estafar al contribuyente, defraudar al gobierno, abusar de los recursos que se les están dando para su beneficio, por el amor de Dios, por un pueblo generoso, pero en realidad eso los va a obligar aún más a participar en la yihad, porque eso es lo que la Sharia les exige. Cuando ves al infiel, cuando ves al enemigo, kafir como ellos los llaman, someterse, acomodarse a tus demandas, tu agresión, todo se trata de redoblar el esfuerzo para asegurar su completa y absoluta sumisión. Sí, creo que quiero volver en unos minutos a hablar de la hermandad musulmana y sus patrocinadores y simpatizantes y el debate, tanto dentro del país como en la administración sobre eso. Y para dar un paso atrás y relacionar esto con un debate más general que parece que estamos teniendo, que es si siquiera deberíamos tener el derecho de proteger nuestra soberanía. Esto se relaciona con los esfuerzos de Estados Unidos, la administración de Trump contra las bandas de narcoterroristas y las discusiones que afirman que los intentos de detenerlos para que no entren a este país de alguna manera son un crimen de guerra. Esto está relacionado con esto, ¿no es así? Quiero decir, es porque nos estamos desarmando a nosotros mismos contra el islamismo radical. Parece que, creo yo, al menos eso pienso, está relacionado con nuestra falta de voluntad para defender nuestra frontera contra cualquier cosa. Creo que nos enfrentamos no solo a esta ideología totalitaria en particular, yo la llamo supremacismo de la Sharia. A falta de un término mejor, también nos enfrentamos a otros dos. Uno, por supuesto, creo que a lo que te refieres aquí es a esa pregunta sobre nuestra soberanía. Globalistas, élites de todo el mundo, si quieres, quienes piensan que tienen una mejor manera de manejar las cosas, es decir, por ellos mismos y no por la voluntad del pueblo, están decididos a aplastar nuestra soberanía. Este es un programa importante de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Marítima Internacional, de todas las cosas, que intentaba crear una autoridad para cobrarnos impuestos y, por supuesto, no menos importante, el Foro Económico Mundial. Claro, estos tipos parecen villanos de James Bond uno tras otro. Ahora es Larry Fake tras la expulsión de Klaus Schwab Step. Pero esa es otra operación totalitaria que busca nuevamente reemplazar nuestra república constitucional por una que sea de su agrado
Y luego, por supuesto, están los comunistas chinos y sus amigos y aliados, y clientes y colonos, y así sucesivamente. Estos tipos también tienen en mente una mejor manera de manejar las cosas, es decir, de acuerdo con los dictados del Partido Comunista Chino. Sin embargo, lo importante que hay que entender sobre esto es que por horribles que sean cualquiera de estas posibilidades, están dispuestos a dejar de lado temporalmente su búsqueda de ellas para unir fuerzas, para deshacerse de nosotros, porque después de todo, somos el principal impedimento para la realización de cualquiera de esas ambiciones. Así que una vez que descifras ese código, puedes empezar a ver que no solo estás tratando, como indicaba tu pregunta, Jonathan, no solo estás viendo a los tipos de la Sharia, no solo estás viendo a las élites globales. Estás viendo a los comunistas chinos y a sus amigos, todos ahora aprovechándose, sí, de la frontera abierta. Según algunas estimaciones, no sé cuál es la cifra correcta, pero he escuchado desde 10,000 hasta 20,000 soldados chinos que han sido introducidos en nuestro país durante los años de Biden. Y como dije, puede haber 1,000,000 o más de estos yihadistas. El número de globalistas quizás sea pequeño, pero su influencia es considerable. Estos tipos están totalmente decididos a lograr la caída de este país mediante técnicas de divide y vencerás, a través de toda la letanía de técnicas de guerra sin restricciones. Los chinos emplearon, incluyendo la guerra biológica. Por el amor de Dios, y volviendo al tema de las drogas, eso es guerra química, especialmente con estos opioides sintéticos como el fentanilo y ahora las metacinas que vienen en camino. Todas estas son formas de guerra contra un país que está en riesgo de ser derribado. Si no nos damos cuenta claramente de lo que se nos viene encima y tomamos medidas correctivas. AARON, sí. Es muy importante. Eres parte de un grupo, el Comité para el Peligro Actual China, que es, ya sabes. Si no es por un... Sobre, sí, Comité de Peligro para ti. Sí, Comité, sí, contra el peligro actual, creo que con respecto a China. Esto es algo que te preocupa mucho en cuanto a combatir lo que es ahora. Creo que personas académicos como Neil Ferguson han dicho que estamos en medio de una guerra fría con China, que ya ha comenzado. Muchos estadounidenses no quieren pensar de esa manera, solo quieren seguir haciendo negocios con China y esperar lo mejor. Pero ¿cuál es la naturaleza de la amenaza que estamos enfrentando aquí? Y el punto es que lo has vinculado al problema de lidiar con el islamismo, pero el canon de, ya sabes, el canon, Estados Unidos y Occidente pueden enfrentar ambos problemas a la vez, porque estamos teniendo problemas incluso para reconocer que deberíamos defendernos en absoluto. Sí, bueno, esto es parte del genio de la marcha a través de las instituciones, como se le ha llamado, en la que los comunistas se involucraron hace décadas. Y estamos viendo los efectos acumulativos de eso a través de nuestros sistemas educativos y, bueno, ahora también en los líderes empresariales, figuras políticas y otras élites en este país. Tienes toda la razón. No quieren aceptar la idea de que los arreglos que les han convenido, debilitando a nuestro país, en algunos casos realmente devastando nuestra economía, por ejemplo, robando nuestra propiedad intelectual, desviando nuestro dinero, especialmente en el comercio, por supuesto, pero también de nuestros fondos de pensiones y otros vehículos de inversión. De hecho, no solo hacia las fauces del Partido Comunista Chino, sino también hacia su fortalecimiento militar, que ahora es considerablemente más grande y en muchos aspectos más capaz que el nuestro, y muchos de ellos están ganando dinero con eso. Pero ya sea por un compromiso ideológico y, ya sabes, y odio hacia nuestro país, o si simplemente están obteniendo ganancias de ello. Estamos viendo que este país no reconoce estas diversas amenazas y mucho menos toma las medidas que yo, en resumen, llamo una guerra. Lo que se requiere es una base sólida y estamos tan lejos de eso como es posible. Aunque temo que el efecto acumulativo de todo esto
Y esto vuelve a lo que dije sobre los islamistas, que se están envalentonando por lo que perciben como nuestra debilidad. También los comunistas y ese ejército que hemos ayudado a construir ahora creen que está listo para la siguiente fase de la guerra. Ha habido la guerra irrestricta, ha habido la guerra del pueblo, ha habido este tipo de esquema de gobernanza global que Xi Jinping ahora está promoviendo con los globalistas, por supuesto. Pero la posibilidad real, Jonathan, es que una guerra con disparos, el tipo de guerra a la antigua, también está en perspectiva. Especialmente si estos tres elementos hacen un esfuerzo combinado contra nosotros. Entonces, de nuevo, mi preocupación es en parte por lo que estas élites nos están haciendo, y en parte es que ellos son lo que los chinos llaman élites capturadas, y que están explotando a estas personas muy exitosamente y para nuestro gran perjuicio. Aaron Jr., sí, creo que la pregunta con China, creo que ya sabes, tú estuviste ahí en la administración de Reagan cuando la Guerra Fría se estaba ganando exitosamente y en la década posterior a eso, muchos estadounidenses se enamoraron solo con la idea del fin de la historia, que nos expandiríamos, haríamos negocios y exportaríamos la democracia en todas partes. Recuerdo que a finales de los años 90 visité la Fundación Heritage, que era un lugar diferente al que es ahora, y ahora tengo otros problemas con Heritage. Pero al hablar y al ser presentado con un académico que se ocupaba de China, le pregunté, ¿no te preocupa el problema de los derechos humanos? ¿Por qué lo estamos normalizando? Eso fue cuando todavía votábamos, el estatus comercial más favorecido para ellos cada año. Y eventualmente Clinton y luego George W. Bush ayudaron a eliminar eso y a empoderar a China hasta el punto en que ahora son una amenaza para nosotros. Y es como si la gente no quisiera creer que los conflictos continúan. La historia no termina. Y veo mucho de ese mismo espíritu todavía hoy en muchas personas. Y eso está en ambos lados del espectro político también que no quieren reconocerlo. Estamos en una verdadera lucha. Sí, bueno, mira, tengo una teoría sobre esto que quiero compartir contigo. Creo que la mayoría de los estadounidenses están ocupados con su vida diaria, poniendo comida en la mesa. ¿Qué pasa con la oficina, los niños creciendo, recibiendo una buena educación y todo lo demás? En parte, se permiten creer que eso es todo lo que realmente necesitan preocuparse porque han elegido a otras personas para que se preocupen por todo lo demás. Y cuando realmente no les están diciendo las personas que eligieron que hay otras cosas de las que deberían preocuparse y en las que deberían involucrarse, están perfectamente contentos de ignorarlas. Quizás, sabes, la poca evidencia de que ese es el caso que obtienen de los medios o de vecinos o colegas o lo que sea. Y el aspecto curioso y trágico de esto es que encuentro que los políticos que han sido contratados nuevamente con el propósito de enfocarse en estas otras cosas, toman la aparente indiferencia de sus electores sobre todo esto como evidencia de que ellos tampoco necesitan preocuparse por esas cosas, o que al menos no deberían estar molestando a sus electores para darles malas noticias. Y eso como que se retroalimenta. Los políticos no hablan de eso. Los electores no se enteran ni lo comentan y los políticos no lo priorizan. Y ya sabes, de alguna manera, como se ha dicho, estamos caminando dormidos hacia el olvido en el proceso. Parte de lo que tratamos de hacer en nuestro Instituto para el Futuro Americano y las diversas coaliciones que mencionaste, una de ellas, el Comité sobre el Peligro Actual China que patrocina. Contamos con una coalición de la victoria enfocada en el problema del supremacismo Sharia, como ya mencionamos. Tenemos una coalición por la soberanía que está enfocada en los esfuerzos globalistas para acabar con nuestra soberanía. Tenemos una que aborda el contexto más amplio en el que está ocurriendo todo esto, que creo que es una guerra espiritual, y esa es nuestra coalición para salvar a los cristianos perseguidos. Pero en cualquiera en la que te enfoques o en la que quieras pensar,
Su principal trabajo es simplemente tratar de crear conciencia sobre cosas que no necesitas. No requieres acceso a todas las tecnologías sensibles de recopilación para las autorizaciones de seguridad. Solo necesitas poner un poco de atención y te darás cuenta de que sí podemos. ¿Sabes? Un amigo mío, solo te comparto este pensamiento porque es perfecto. Una chica a la que he llegado a valorar mucho. Una colega llamada doctora Karen Sigmund. Ella fue presidenta de la Universidad de Miami, allá, llamada Alianza por la Libertad Americana. Y ella hace una pequeña variación de la vieja frase sobre, ya sabes, si un árbol cae en el bosque y nadie está ahí para escucharlo, aún así hace ruido. Y ella dice, si hay una guerra ocurriendo y nadie le está prestando atención, aún así puedes perderla. Sí es la respuesta a ambas preguntas. Y en este caso digo, Jonathan, tenemos que estar prestando atención porque, me temo, en aspectos importantes estamos perdiendo esta guerra. La guerra por el mundo libre. Lo he estado llamando así desde hace algún tiempo, pero sin duda es una guerra por el futuro de Estados Unidos. Sí, volvamos ahora a algo que mencionamos antes, que es la cuestión de la hermandad musulmana. Mencionaste la orden ejecutiva del presidente Trump en la que en realidad no designó a la hermandad musulmana como un grupo terrorista. Aunque muchas personas, incluso en la administración, lo han promovido, apenas empiezan a explorarlo. Y eso plantea la pregunta de por qué nos estamos dejando indefensos ante lo que realmente es una influencia tremenda. Una operación que está siendo operada por Qatar. ¿Quién es el patrocinador, el anfitrión, el financiador de la hermandad musulmana y que además es un gobierno con el que la administración de Trump se ha acercado en los últimos meses? ¿Y cómo podemos, por un lado, reconocer qué amenaza representa la hermandad musulmana y sus diversas agencias, incluyendo a sus representantes en este país? El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, principalmente ellos, y aún así tratar a Qatar como si fuera nuestro mejor amigo. Parte de la respuesta es obviamente que Qatar es muy bueno comprando influencia en este país, ya sea en universidades o en los medios, su amigo Tucker Carlson y francamente también sus amigos en los medios liberales. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, creo que puedes empezar con su corrupción, que solía ser realmente algo criminal. Ciertamente para los políticos que aceptan sobornos, se podría decir que las personas que permiten que su país sea traicionado para su beneficio personal por estos enemigos. Y de nuevo, esto es cierto para los comunistas, como mencioné antes, y hasta cierto punto creo que también para esos tipos del Foro Económico Mundial. Tanto Pekín como Doha reparten mucho dinero en Washington. ¿Hay mucho dinero a tu alrededor? Mucho. Como sabes, como creo que dijo Mike President. Hay mucha gente en K Street, cabilderos que no podrían pagar sus hipotecas sin Qatar, y creo que lo mismo pasa con China. ¿Apuestas a que es dinero fácil? Y mientras no te hagan responsable por tomar ese dinero y pagar la hipoteca con él o lo que sea que estés haciendo, vas a seguir haciéndolo. Es una de las razones por las que puedo promocionar sin vergüenza un libro que hicimos hace un par de años llamado La Acusación, procesando al Partido Comunista Chino y sus amigos por crímenes contra Estados Unidos, China y el mundo. Y el enfoque de esto, que por cierto surgió de la serie de seminarios web que hemos hecho, creo que ya van como 220 hasta ahora sobre el tipo de guerra sin restricciones en la que los chinos han estado involucrados. Aprendimos mucho y plasmamos parte en este libro sobre la captura de nuestras élites. Y básicamente es el mismo manual que están usando los cataríes. Básicamente es el mismo manual que hemos visto usar a otros comunistas a lo largo de los años. Y se trata de traicionar a nuestro país. Y la idea de la acusación era que, como mínimo, deberíamos estar procesando a estas personas en el Tribunal de la Opinión Pública. Creo que podrías llegar a los tribunales del artículo 3 si lo intentas. Deberíamos hacerlo. Pero como mínimo deberíamos estar causando un daño real, al menos reputacional, a personas como Larry Fink
Jamie Dimon y Brian Moynihan. Estos son BlackRock, John Pierpont Morgan y Bank of America, por ejemplo. No hemos hecho nada de eso. Quiero decir, Eric Swalwell de hecho se acostó con una espía china, y hasta que la Cámara cambió de manos, él seguía siendo el presidente de uno de los subcomités más importantes del Comité de Inteligencia de la Cámara. Todavía es, creo, miembro de ese comité, si no me equivoco, tal vez lo sacaron, pero sigue siendo miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Quiero decir, este es el tipo de cosas que nos han sucedido. Y creo que en parte es una función de cómo hemos sido divididos y distraídos y consentidos al pensar que nosotros. Como dijiste antes, hemos llegado al fin de la historia y todo va a estar perfecto de aquí en adelante. Vamos a controlar el mundo. No tendremos que preocuparnos por la seguridad nacional. No tendremos que pensar que hay personas, enemigos, ya sean extranjeros o nacionales. Eso podría quitarnos todo lo que valoramos. Y si no sucede mientras estamos aquí, seguro les pasará a nuestros hijos. Seguro. ¿Qué tan seguro estás de que la Hermandad Musulmana será designada como grupo terrorista por la administración de Trump? Dado que hay fuerzas enormes, y ya sabes, fuerzas poderosas que claramente están tratando de evitar eso de todas las formas posibles, tanto de manera encubierta como francamente abiertamente, han comprado mucha influencia, ya sabes. No menos importante, entre algunos de los propios asesores de Trump, Steve Witkoff, quien fue rescatado con, creo que algo así como $600 millones por Qatar, y Qatar es la hermandad musulmana. Seamos honestos, ¿puede pasar esto? Y si llega a pasar, ¿cómo vamos a lograrlo mientras al mismo tiempo somos amigos de Qatar? Bueno, esa es la pregunta del momento. Y estoy dedicando una cantidad prodigiosa de tiempo, tanto personalmente como con colegas, tratando de asegurarme de que el presidente haga lo que debe. Alabado sea Dios, de todas las personas, el gobernador Greg Abbott lo hizo el mes pasado, que fue, en primer lugar, designar en el estado de Texas a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista y una organización criminal transnacional. Ambas. Y lo hizo para cuidar, como mencionó, a uno de los principales frentes de la Hermandad Musulmana también. Dijo que no pueden poseer tierras ni propiedades en Texas. Y posteriormente le dijo al Departamento de Seguridad Pública de Texas que abriera investigaciones criminales contra estos grupos. Y le dijo al fiscal general de Texas que se preparara para procesarlos ahora. Eso es lo que el presidente de los Estados Unidos necesita hacer a nivel federal, sinceramente, y has hecho la pregunta correcta. ¿Lo hará? No sé, ya sabes. Laura Loomer ha estado hablando sobre la idea de que él iba a hacer prácticamente lo mismo que Greg Abbott, hasta 2 semanas antes de que anunciara este proceso. Eso ahora queda establecido para que el secretario de Estado, por un lado, y el secretario del Tesoro, por el otro, lo resuelvan. ¡Wow! ¿Quién es una organización terrorista extranjera? Me parece interesante, si me permiten intervenir. Porque mucho de lo que ha hecho la administración de Trump, ya sea que te guste o lo odies, en sus 10 meses en el cargo ha sido explosivo. Cuando está lista, no ha sido cautelosa, ha usado órdenes ejecutivas y simplemente las ha lanzado y ha tomado acciones decisivas. Esto fue algo muy cauteloso, ya sabes, algo que podría haber pasado en la administración de Biden si alguna vez lo hubieran intentado. Algo así. Tengamos un proceso, y normalmente Trump no es muy fan de los procesos, pero aquí estamos haciendo un proceso. Bueno, según la afirmación de Laura Loomer 2 semanas después de hacer el anuncio, los cataríes básicamente lo cancelaron. Lo que nos lleva de vuelta a tu pregunta. ¿Cómo podemos enfrentarnos a un enemigo interno en particular? Déjame ser claro. Jonathan, sé que conoces bien estos temas y los cubres brillantemente. Estamos lidiando con una red de clérigos radicales. Cientos de mezquitas, si no es que miles de mezquitas en todo el país. Algunos de ellos, como es la tradición del Islam, remontándose a la época de Mahoma.
Instalaciones de usos múltiples, no solo lugares de cultos, son desde eso hasta madrasas, escuelas para tribunales de la Sharia, hasta arsenales e instalaciones utilizadas para entrenamiento, armamento y otras actividades militares. Estas son las cosas que, junto con células terroristas, junto con financiamiento encubierto y abierto, incluso de Qatar, junto con poblaciones que siguen la Sharia, que están aumentando su tamaño inexorablemente, en parte porque la hermandad está promoviendo activamente y con éxito, esencialmente dictándoles la Sharia. Así que si juntas todo esto, no puedes ignorarlo. Donald Trump va a designar a la hermandad como una organización terrorista y tomar medidas como las de Greg Abbott para hacer lo que realmente dijo. Este es un punto muy importante. Solo quiero decir, un hombre que se enorgullece de que las promesas hechas son promesas cumplidas. Donald Trump, el 15 de agosto de 2016 como candidato del Partido Republicano, antes de ser elegido por primera vez, fue a Youngstown, Ohio, y dio un discurso épico sobre lo que él llamó la ideología del Islam radical. Y dijo, entre otras cosas, Jonathan, que en respuesta al peligro que representaba esta ideología durante su mandato en su presidencia, íbamos a desmantelar y eliminar una por una las redes de apoyo al Islam radical. Ahora, si eso no describe a la hermandad musulmana, no sé de qué estás hablando, pero solo digo que él elegirá hacer eso, lo que prometió hacer, desmantelar y eliminar una por una estas redes de apoyo, o entregará nuestro país a los yihadistas. Y al hacerlo, como digo, los habrá envalentonado enormemente. Y no solo los verás postularse para cargos y obtener poder de esa manera, sino que también los verás cada vez más y de forma agresiva. ¿Haciendo qué? Somalíes en Minnesota y sunitas de otros grupos en Dearborn, e iraníes, células de Hezbollah y todos los demás están haciendo ahora cada vez más visiblemente en nuestro país. Así es, entonces es una elección. Y los cataríes y los turcos harán todo lo posible para que él tome la decisión equivocada, ¿verdad? Y si Trump no lo hace, Déjame mencionar esto rápidamente. Jonathan, Hemos creado una campaña en bandthebrotherhood.org para empezar a darle al pueblo estadounidense la oportunidad de decir que no vamos a tomar ese camino. Queremos que la hermandad desaparezca y queremos que toda esta empresa supremacista de la Sharia sea desmantelada y eliminada, uno por uno. sí, y solo diré, si Donald Trump no lo va a hacer, ¿quién lo va a hacer? Ese es mi temor. Sí. Esta puede ser nuestra última oportunidad, honestamente. Veamos otro aspecto de la guerra islamista contra Occidente, y esa es la guerra que se está librando contra Israel. La guerra en Gaza contra Hamás, una rama de la hermandad musulmana y parte de un aliado, actualmente está en un alto al fuego, pero los términos del alto al fuego no se están cumpliendo. Hamás no se está desarmando. De hecho, se está reagrupando en las partes de Gaza en las que se les permitió quedarse. Y aunque el presidente Trump sigue asegurando a Israel que jamás se desarmará, claramente no lo harán. No lo harán voluntariamente. Sí, se le va a permitir a Hamás sobrevivir. En realidad, si Estados Unidos no da su aprobación o bendición a los israelíes, no actúan. Y luz verde para acabar con Hamás, lo cual es algo difícil de pedirle a los israelíes que todavía están, ya sabes, lidiando con el impacto de 2 años de guerra. ¿Cuáles son las implicaciones no solo para Israel, sino para el resto de Occidente? Al permitir que Hamás sobreviva y, en un sentido real, haber ganado la guerra que comenzó el 7 de octubre al seguir en pie hoy en día. Sí, bueno, de nuevo, esta es una pregunta sumamente importante y no podría estar más de acuerdo con la forma en que la planteaste. En cuanto a esto, no se trata solo de Israel, de hecho, no es solo sobre Israel. En Estados Unidos esto realmente se trata de la civilización occidental, la civilización judeocristiana, porque eso es lo que está en la mira de estos tipos y todo lo que hemos hablado.
Jonathan ha dejado en claro que los supremacistas de la Sharia del tipo Hamas no son de ninguna manera un fenómeno aislado. Son parte de un movimiento islámico global que es inherente a las tradiciones de Mahoma y la Sharia. Basados en eso, tienes razón. Tal como están las cosas ahora, ellos son los vencedores en la guerra que comenzaron el 7 de octubre. Odio decirlo, pero soy un amigo muy comprometido de Israel y apoyo lo que han hecho tanto por ellos mismos como por nosotros. Y de nuevo la civilización occidental en general. Pero creo que los israelíes, si son honestos consigo mismos, entienden que si Hamas se sale con la suya después de lo que los israelíes les han hecho, y con razón, y todavía sigue en pie. Cuando todo esté dicho y hecho, no solo Hamas habrá salido victorioso, sino que todos los demás yihadistas del planeta, por las razones de las que hemos estado hablando, se sentirán animados a creer que la victoria prometida por Alá del dominio global ahora está al alcance, y redoblarán sus esfuerzos en todas partes, incluso aquí mismo. Sí, bueno, creo que eso es tristemente cierto, aunque obviamente Hamas ha sido gravemente dañado. Pero, si lo sabes, como se menciona abajo, sí, Hezbollah ciertamente sigue apoyando a Irán y tenemos que darle crédito al presidente Trump por eso, especialmente en ese tema, así como a los israelíes. Pero de hecho, si el alto al fuego solo le ha dado a Israel un respiro antes de la próxima ronda de combates. Cuando sea que comience, cuando Hamas sienta, ya sabes, que se ha reconstruido de nuevo. Entonces, quizás tanto como obviamente la gente en Israel celebró la liberación de los últimos rehenes. Están contentos de que los reservistas regresen a casa después de 2 años de luchar contra algo que es, ya sabes, eso, ya sabes. Lo que los israelíes han vivido en 2 años, los estadounidenses no lo experimentan desde la Segunda Guerra Mundial. Esta es una verdadera derrota para la lucha contra la amenaza islamista a Occidente. Si es la última palabra, creo que sí lo es. Y la pregunta ahí. Y me alegra que hayas mencionado a los rehenes, Jonathan, porque, como tú y yo hemos hablado en mi programa, Asegurando América, en muchas ocasiones, la combinación de una política de que Hamas será destruido como objetivo de guerra y que todos los rehenes serán liberados como objetivo de guerra, inevitablemente entra en conflicto y es comprensible, es simpático y moral. Y todo eso, como el apego del pueblo israelí a sacar a esos 250 rehenes o los que hayan sido, y muchos de ellos sí lograron salir. Alabado sea Dios. Entró en conflicto con el otro objetivo de la guerra hasta el punto en que ahora el enemigo es el que ha salido victorioso. Y hay una diferencia clara. Creo que es una certeza, honestamente, que Israel tendrá que volver a entrar e intentar hacer el trabajo la próxima vez. Y probablemente será considerablemente más difícil hacerlo. Y aquí está el asunto. Si Israel tiene que hacerlo de nuevo, el daño que se ha hecho a través de este proceso en términos de apoyo a Israel en Estados Unidos, particularmente entre los jóvenes, quienes inevitablemente serán cada vez más influyentes en la política y las políticas estadounidenses en el futuro. No está del todo claro que Israel vaya a tener el fuerte apoyo de Estados Unidos que ha disfrutado hasta ahora, en su mayoría, con excepciones notables como algunas de las políticas de Biden y, francamente, incluso algunas de las políticas de Trump-Witkoff, para ser sincero. Pero en su mayoría, ya sabes, los hemos apoyado y eso es algo muy aterrador. Porque si de hecho llegamos a presenciar el fin de Israel, Dios no lo quiera, será solo cuestión de tiempo para que también sea el fin de Estados Unidos. Y creo que la civilización occidental en general, y eso es todo, suena hiperbólico, suena como una declaración demasiado dramática, pero honestamente lo creo, especialmente cuando combinas esos 3 elementos que buscan nuestra destrucción, no es nada descabellado.
Y facilitado en parte no solo por esas élites, sino también por muchos otros estadounidenses descontentos que simplemente ya no creen que realmente importe tanto. Ya sea que exista Estados Unidos o no, o si es un Estados Unidos que sea una república constitucional al menos. Sí, y creo que, sabes, mencionas un punto importante y hace un par de minutos te referiste a eso tú, Leo, la herencia judio-cristiana, que es algo que ambos valoramos mucho, que, sabes, creo que la mayoría de los estadounidenses también valora mucho. Y, sabes, este giro en contra de Israel, que tú sabes, es muy, muy fuerte en la izquierda. Ahora se ha convertido en la ortodoxia dominante en la izquierda, pero también ha ganado terreno en la derecha. Voy a mencionar su nombre otra vez. Tucker Carlson, quien para muchos conservadores fue un héroe durante el verano de Black Lives Matter en 2020, desde su puesto en Fox ha estado atacando la herencia judeocristiana. Está en guerra contra ella, está en guerra contra los sionistas cristianos. Y, sabes, eso es, creo, para muchos de nosotros profundamente aterrador, simplemente porque sabíamos quiénes eran los enemigos de la izquierda. Y si ahora hay un grupo creciente de opiniones en la derecha que está dispuesto a repetir algunos de los mismos temas, ya sea por influencia de Qatar o por prejuicio propio, y creo que la respuesta de algunas personas dentro de la llamada ecosfera conservadora ha sido que, bueno, lo más importante es que no debemos poner barreras, no debemos criticar a las personas que están de nuestro lado del espectro. Así, no solo la izquierda está normalizando el antisemitismo y el antisionismo, que en gran parte son lo mismo, pero ahora algunas personas de la derecha también están haciendo eso. Bueno, ¿sabes cuando Donald Trump acuñó por primera vez el término Estados Unidos primero? Hubo algunos que recordaron la versión de Lindbergh de Estados Unidos primero. Y creo que con el tiempo, lo que Donald Trump estableció fue que eso no era en absoluto lo que él tenía en mente. Se refería a un Estados Unidos fuerte que promovía la paz mediante la fuerza. Sí, él quería que nuestros aliados asumieran una mayor parte de la carga de defender la civilización occidental, pero no había duda de que él consideraba a Estados Unidos como, en última instancia, el defensor más importante de la libertad, y que no tendríamos la nuestra por mucho tiempo si el resto del mundo civilizado se perdía. Actualmente, personas cercanas a Donald Trump apoyan la idea de Estados Unidos primero, como Lindbergh. Hay personas como Tucker Carlson, que creo que en el mejor de los casos es como Lindbergh. Es solo Estados Unidos. No son realmente como tú, si acaso, porque para mí algunas de esas cosas son muy antiestadounidenses. Si acaso creo que es cada vez más antiestadounidense y ciertamente antijudío, y también cada vez más anticristiano. Pero lo que estoy diciendo es esto, ese es el problema. Y será un punto central de esta decisión, de esta próxima decisión de la que hablábamos hace un momento sobre la hermandad. Jonathan, si Donald Trump se une a aquellos que están dispuestos a traicionar a nuestro país, a los cataríes, o a los turcos, o a la hermandad, o a los supremacistas de la Sharia, o en ese caso, a los comunistas chinos o a los elitistas globales. Le pido a Dios que no lo haga, no creo que lo haga. Pero creo que va a estar muy presionado para hacer precisamente eso, incluso por personas de su círculo más cercano, tal vez miembros de su familia. No lo sé, pero esto va a depender de la decisión final sobre el futuro de nuestro país. Y necesita volver a basarse en algunos de esos principios, que creo que ha defendido durante muchos años. Y no solo ser el máximo. Hagamos un trato, amigo, o hagamos un acuerdo de paz, amigo. Lo cual, de cierta manera, es incluso peor. Y yo solo diría que la idea de que ganar el Premio Nobel de la Paz tenga prioridad sobre asegurar la seguridad futura y la supervivencia de la República Americana es algo. Simplemente no puedo convencerme de creer que un hombre con la perspectiva histórica de Donald Trump contemplaría,
y mucho menos haría eso. Espero tener razón sobre eso. Yo también lo espero. Y el mensaje para el presidente es, de todas formas, no vas a ganar el Premio Nobel de la Paz. Aunque cures el cáncer, no te lo darán. Solo protege nuestra soberanía y defiéndenos de la hermandad musulmana y sus aliados. Sí. Amén, sí, amén. Bueno, Frank, muchas gracias por venir a nuestro programa y por todos tus comentarios. ¿Puedes decirles a nuestros oyentes y televidentes cómo pueden saber más sobre tu trabajo y dónde pueden ver tu programa? Claro, bueno. Antes que nada, gracias por invitarme y gracias por esta conversación a fondo que nos ha permitido explorar mucho de este material tan importante y espero que ayude con ese problema del que hablábamos, de aumentar la conciencia situacional del pueblo estadounidense. Conduzco Asegurando América en La Voz de la Verdadera América todos los días. Puedes seguirlo ahí en La Voz de la Verdadera América o en securingamericasubstack.com. Mi trabajo principal es dirigir el Instituto para el Futuro de América, que es una organización relativamente nueva, para nuevamente crear conciencia y equipar al pueblo estadounidense y a sus representantes electos con los hechos que necesitamos para sobrevivir en un mundo muy peligroso. A través de esas 5 coaliciones que mencioné hace un momento, una quinta, por cierto, está tratando de asegurarse de que el ejército de Estados Unidos vuelva a ser grandioso. Lo vamos a necesitar muy pronto, ¿verdad? Puedes seguirlo en usfuture.org. Te llevará a los sitios web de las coaliciones que también tienen mucho contenido. Y te animo a que lo hagas y por favor, si puedes, apoya el trabajo que hacemos. Mucha gente me pregunta cuando escucha este tipo de, ya sabes, quejas. ¿Qué hacemos al respecto? Y creo que lo más fácil, no todos pueden hacerlo. Lo más sencillo para la mayoría, que no podemos hacer mucho más, es apoyar a quienes luchan. Y espero que lo hagan. usfuture.org. Gracias, Frank, y también a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizar todos los días la edición diaria de Jonathan Tobin que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en uno de esos podcasts o que nos estén viendo en vivo, en Facebook o X o en JNS Televisión, por favor denle like y o suscríbanse a JNS Televisión. Activen la campanita para notificaciones, dejen buenas reseñas y escríbanos a Think Twice en jns.org contando dónde ven o escuchan el programa y su opinión. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos y nos vemos la próxima semana.